Dios les bendiga, hermano. Amén. En esta noche el tema de nuestra plática hoy es que bienaventurados. Bienaventurados los mansos, gloria al Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo voy a hablar un ratito del tercer escalón. Hemos estado comparando la bienaventuranza con una escalera y la escalera pues tiene escalones. 2 semanas atrás enfrentamos el primer escalón. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En este escalón vimos nuestra propia miseria espiritual delante de Dios y terminamos entendiendo que necesitamos a Dios como nuestro Salvador. Es ahí donde comienza nuestro andar con Jesús, reconociendo que somos salvos por medio de Él, por su misericordia y por su gracia. Este escalón nos hace vivir en humildad, aleluya, y vivir en la realidad del reino de los cielos. Una vez reconocemos nuestra bancarrota espiritual, lloramos y es donde subimos al segundo escalón. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En este segundo escalón lloramos profundamente por nuestros pecados, lloramos por la forma en que nuestras acciones han ofendido a Dios y han causado un abismo entre nosotros y Dios. Y Pablo dijo en 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Aquí no está hablando de llorar por malas decisiones, de llorar porque me miraron mal o no me dieron lo que me merezco o hicieron injusticia. Este lloro que te hace gritar como gritó David, ¿se acuerdan? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero que ahora vamos a subir al tercer escalón. Y dice Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En las primeras 2 bienaventuranzas reconocemos y aceptamos nuestra condición, pero en esta bienaventuranza como que me la pusieron un poquito difícil. Ahora yo tengo que permitir que otros sean los que vean en mí la condición de mansedumbre. Y no sé si a ti te pasa lo mismo que a mí. A mí no me molesta admitir que soy un pecador, pero que otros señalen y me digan cuál es mi pecado. Como que enseguida yo comienzo a buscarle las escrituras para defenderme o para justificarme. ¿Ustedes son así? Así yo era antes, ya no, gloria a Dios. Porque si eso nos pasa, corramos al primer escalón. Si eso nos pasa, corramos al primer escalón. Aleluya. En una ocasión, en un pueblo por allá bien lejos, comenzaron a buscar a la persona más mansa y humilde del concilio. Encuentran a un caballero, hacen un buen homenaje, mucha comida, buena música y le entregan una medalla de oro. Pero que pasó la semana y al otro domingo le quitan frente a todo el mundo la medalla, porque él estuvo toda la semana caminando con su medalla para que todos vieran que él era el hombre más manso y más humilde del territorio. ¿Quiénes son mansos aquí? No se dice, otros tienen que verlo. Ser manso es la tendencia de rebajarte y humillarte ante la crítica o el juicio de los demás. Es saber ponerte debajo de los demás. Saber que todos son más que tú, primero que tú. Es mantenerte obediente a Dios sabiendo que no somos nada. Y lo que estoy diciendo está en la Biblia, está en Filipenses 2:3-11. No hagáis contienda por nada o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Nosotros los cristianos tenemos que vivir con el propósito de servir a los demás y no creer que nos deben algo. El ejemplo está en Cristo. Nos amó y murió por nosotros y nos perdonó y nos aceptó y nos justificó y nos dio vida eterna y nos hizo herederos que cuando nada lo merecíamos. Cuando nada lo merecíamos, cuando nada de esto era por derecho, nos trató como dignos de su servicio, sin ser dignos de su servicio. Nos consideró mayores que a sí mismo. Lucas 22:27 dice, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Esta idea de mansedumbre que Jesús estaba predicando a sus discípulos era totalmente contraria al pensamiento religioso de la época. Acuérdate que el pueblo de Israel esperaba al rey, esperaba al Mesías que destruyera a sus enemigos y que estableciera un rey de mucha prosperidad y paz. Todos los grupos tenían el mismo deseo en cuanto al Mesías que ellos esperaban. Para los fariseos, que eran los que trabajaban para el imperio, eran terribles ellos, eran traicioneros de la patria. Estos eran los recaudadores de impuestos. Esperaban un Mesías que arreglara la finanza. Y estaban los saduceos, que esperaban que el Mesías arreglara todo lo relacionado con la política. Y estaban también los celotes, que esperaban que el Mesías arreglara todo lo relacionado con lo militar. Llegó el Mesías y no se unió a ninguno de estos grupos, pues seguro que no lo van a aceptar. En sus mentes, mansedumbre no arregla finanzas, mansedumbre no arregla política, mansedumbre no arregla mucho menos al ejército, a crear un ejército donde pudieran ellos derrotar a los romanos. Y ese era su sueño y su meta. Para ellos y para muchos de nosotros, mansedumbre suena algo así como debilidad o timidez o cobardía. ¿Qué significa mansedumbre o ser manso? Todos sabemos que Jesús es nuestro ejemplo a seguir en todo. La Biblia dice en Mateo 11, 29, 30, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero un día Jesús llega al templo y ve a un grupo de hombres codiciosos tratando de sacarle mucho dinero a la gente que iba a adorar a Dios. Jesús, bajo un celo y una ira justa volcó todas las mesas y sacó a los cambiadores de dinero del templo. Entonces, ¿qué significa realmente ser manso? En el Antiguo Testamento, en Números 12:3, dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Pero en una ocasión está Moisés en el monte con Dios escribiendo los 10 mandamientos, y como se tardaba en bajar, el pueblo le exige a Aarón que le haga dioses. Recogen oro y lo funden y salió un becerro. Dios le dice a Moisés, tu pueblo al que tú sacaste de Egipto están adorando un becerro. Los voy a destruir a todos y voy a hacer una nación nueva de ti. Moisés le dice, no, él intercede por ellos y aplaca la ira de Dios. Pero cuando Moisés baja del monte, dice Éxodo 32:19, y aconteció que cuando él llegó al
campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Qué significa entonces ser realmente manso? En los dos casos podemos ver que sus reacciones de enojo no fueron por ser atacados personalmente, sino por las acciones que otros tomaron en contra de los principios de Dios. Gente que sabía lo que era bueno y lo que era malo. Ellos tenían conocimiento de lo que a Dios le agradaba y de lo que a Dios no le agradaba. Aquí, así que le quiero decir que no se molesten con el pastor cuando les corrija algo que están haciendo mal en el templo, ¿ok? Muy bien, gracias. Manso, según el diccionario, es manifestar paciencia, longanimidad, soportando agravios sin resentimiento. Este término se usaba también para entrenar para los animales salvajes. Estos podían ser domesticados por un domador. Por ejemplo, a un caballo salvaje lo comienzas a entrenar para domesticarlo, pero lo puedes controlar con el freno y todo el equipo que viene para así domarlo. Pues al tiempo puedes ponerlo manso. El caballo no pierde su fuerza. El caballo no se pone débil. Su fuerza todavía es intimidante. Mira cómo lo describe Job. A mí me encanta la Biblia porque la Biblia dice todo. Job 39, 19, 24 dice: ¿diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas. Hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina, y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. En las manos del domador, de su entrenador, llega a ser manso. El caballo no pierde su fuerza, sino que aprende a controlar su fuerza de una manera útil. Jesús no fue alguien débil. Él advirtió a sus seguidores: aprended de mí. El Hijo de Dios hizo su entrada triunfal a Jerusalén en un pollino. Eso es ser manso y humilde. Jesús se sometió obedientemente a la voluntad de su Padre. Eso es ser manso y humilde. Jesús pudo resistir el oprobio más cruel, la muerte de cruz. Eso es ser manso y humilde. Jesús, el Hijo de Dios, tuvo y tiene poder ilimitado. Durante su ministerio terrenal, demostró su poder sobre la enfermedad, demostró su poder sobre la naturaleza, demostró su poder sobre la muerte y demostró su poder sobre el reino espiritual. Esas cualidades me dicen a mí que ser manso es la virtud de los fuertes. Ser manso es una característica de un cristiano que es guiado por el Espíritu Santo, así como un caballo salvaje que aprende a controlar su fortaleza por medio de la domesticación. El cristiano también puede aprender a controlar su carácter por medio de la domesticación divina. En el Nuevo Testamento tenemos a Pedro como ejemplo de la manera en que debemos aprender a desarrollar la mansedumbre. Pedro no sabía cómo controlar los impulsos. Esa deficiencia de mansedumbre lo hizo jactarse de su fidelidad en Jesús. Y en Marcos 14, 29, 31 dice: entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré.
También otros decían lo mismo. Esa deficiencia de mansedumbre lo hizo promover la voluntad del enemigo. Cuando en Mateo 16, 22 al 23 dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es interesante ver que Pedro tenía una enfermedad. No, el término moderno. Pedro tenía una condición. Muchos de nosotros la tenemos. Él tenía el problema, la condición de que cada vez que abría la boca, metía el pie. Esa expresión la usamos por allá en la Clinton Avenue. La condición era una combinación de boca y pie. En el mismo capítulo, versículos antes, Jesús le había preguntado a sus discípulos quién era él para ellos. Y Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro dijo dos verdades fundamentales sobre Jesús. Tú eres el Mesías esperado, ungido por el Espíritu Santo para realizar una misión redentora, estableciendo el reino de Dios. Pero como está en el proceso de ser manso, se le olvidó lo que dijo un ratito antes y comienza a dar consejo. Espérate un momentito, no, tú para allá no vas. Eso me hace pensar lo que yo estoy haciendo con la situación presente. Señor, tú eres soberano, tú quitas y tú pones, no cae una hoja al suelo sin que tú lo permitas. Aleluya. Pero danos este presidente 4 años más. ¿Hay alguien haciendo lo mismo? Deficiencia de mansedumbre. Una oración de un manso diría, Señor, tú eres soberano, tú quitas y tú pones. Ayúdame a aceptar tu voluntad. Esa deficiencia de mansedumbre hizo a Pedro agredir físicamente a su prójimo. Cuando en Juan 18:10 dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero después, alrededor de 3 años y algo, fue domesticado intensamente por el buen pastor. Pedro aprendió a obedecer los mandamientos del Señor. Él aprendió a aceptar someterse a la voluntad de Dios, y también aprendió a recibir humildemente la reprensión y la corrección. Y Pablo nos aconseja en Efesios 4:2 que seamos humildes y mansos y tolerantes y pacientes los unos con los otros. En Colosenses 3:12 nos dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y en Tito 3:2 dice que no difamen a nadie, ni sean pendencieros, sino amables, que muestren toda mansedumbre para con todos los hombres. Todo eso suena bien lindo, pero ¿cómo yo sé si yo soy realmente manso? Martin Lloyd-Jones lo describió de esta manera. La mansedumbre es básicamente tener una idea adecuada de uno mismo, la cual se manifiesta en la actitud y conducta que tenemos respecto a los otros. El que es verdaderamente manso es el que vive sorprendido de que Dios y los hombres puedan pensar bien de él y lo traten bien. Podemos decir que en primer lugar, alguien manso es alguien que sabe lo que es y no se ofende si otros piensan bien o mal de él. No le molesta. Charles Spurgeon dijo, en una ocasión él dijo, si un hombre piensa mal de ti, no te enojes con él, porque tú eres peor de lo que él piensa. ¡Auch! En segundo lugar, alguien manso es alguien que vive sorprendido de cómo Dios lo trata y cómo lo tratan los que lo rodean. El manso sabe que es un pecador y que es amado por Dios. Había un misionero americano, David Brainerd, que decía
que sabía que él era amado por Dios, pero que se sorprendía cómo la congregación lo trataba a él. Y un día escribió en su diario: mi corazón se dolía cuando alguien demostraba algún respeto por mí. Ay, pensé cuán tristemente tales personas estaban equivocadas acerca de mí, qué desgraciadamente decepcionados quedarían si me conocieran por dentro. Mi alma se entristecía por la congregación, por estar allí para oír predicar a un perro muerto como yo. Me sentía infinitamente endeudado para con el pueblo y ansié. Con fuerza oraba y pedía que Dios los recompensara con la recompensa de su gracia. Esto es lo que experimenta un hombre que realmente es manso. ¿Debo yo de predicar? ¿Debo yo de enseñar? Soy llamado por Dios, y muchas veces uno se siente agobiado porque este llamado es santo. Le cuesta trabajo creerlo. ¿Cómo es posible que una persona como yo, Dios la tenga en cuenta y le dé ese beneficio, esa gracia de poder hablar a otros? En tercer lugar, un hombre manso es alguien humilde, ya que reconoce que todo lo que ha sido, todo lo que es por la gracia de Dios. No se considera superior a los demás, no está buscando demostrar sus dones, que sus dones son mejores, que sus talentos son mejores que los de los otros. No está buscando, aleluya, decir cuáles son sus derechos. Simplemente se siente como un hijo de Dios. Es alguien que está alegre por servir a otros sin ni siquiera esperar nada a cambio. En cuarto lugar, un hombre manso es un hombre paciente y perdonador. Alguien que es manso no está preocupado de su interés. Por tanto, no busca amar a los hermanos por lo que pueda recibir. Tampoco es alguien que anda siempre a la defensiva. Aleluya. El que puede aceptar el hecho de que lo ofendan y que aún ni se da cuenta cuando lo ofenden, porque no está recibiendo lo que oye, no lo recibe y no lo coge personal. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ellos recibirán la tierra por heredad. La idea de herencia tiene una larga historia en la Biblia. En el Antiguo Testamento se usa muchas veces la idea de posesión o herencia, y tiene que ver con la tierra prometida o las herencias familiares. En el caso de la tierra prometida, Dios le había dicho al pueblo de Israel que iba a tomar posesión o herencia de la tierra prometida. Y esa promesa se cumple cuando Josué conquista la tierra y reparte a las tribus. Esta tierra no podía venderse, pues era una herencia de Dios para su pueblo. Y si la vendían, ellos tenían un año para recuperarla. Y era en el año del jubileo. Ahí se celebraba el de coger su herencia para atrás. Todo volvía a su tribu original. En caso de las herencias familiares, el primogénito era quien recibía una porción doble de todo. Y si no habían varones, pues las mujeres pues recibían la herencia. En el Nuevo Testamento, Jesús, siendo hijo de David, hijo de Abraham, es el legítimo heredero del trono mesiánico. Y por tanto, los que estamos en Cristo somos sus hermanos y por eso coherederos con Cristo. Entonces, ¿qué significa heredarán? Significa recibir por suerte, o como un sentido general, poseer, recibir como propio, obtener. Esto significa que el ciudadano del reino de Dios tiene derecho a la posesión por la gracia de Dios. ¿Y cómo yo sé si realmente soy heredero? En primer lugar, si has entregado todo tu ser a Cristo. Alguien que es heredero del reino de Dios simplemente se entrega por completo al Señor, porque sabe que la vida se encuentra en Jesucristo. Uno comprende que Jesucristo es el dueño de todas las cosas y sabe que todos los tesoros del conocimiento están escondidos en Cristo. Por tanto,
un heredero del reino de Dios, y se encuentra absurdo vivir para sí mismo y no para el evangelio. En segundo lugar, si vives como un peregrino en este mundo. 1 Pedro 2:11 dice: amados hermanos, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Alguien que es heredero de Cristo comprende que el mundo y sus deseos pasarán. Comprende que la vida en este mundo es como una neblina que en un momento aparece y luego desaparece. Por tanto, sabe que no tiene sentido acumular tesoros en la tierra, porque aquí todo se va a corromper y acabar. En tercer lugar, si estás dispuesto a sufrir por el evangelio. Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Los cristianos sabemos que el creer en Jesucristo nos vamos a enfrentar en tentaciones, en pruebas, persecuciones, problemas, pero en medio de todas esas dificultades nos vamos a gozar por sufrir por causa del reino de Dios. Aleluya. Todos sabemos que solo hay uno perfectamente manso. Mirando la definición y los ejemplos de ser manso, inmediatamente decidimos y sabemos que ninguno de nosotros puede ser manso. Ser manso es algo, no es algo natural que viene con nuestra personalidad o con nuestro temperamento. La mansedumbre es fruto del Espíritu Santo de Dios. Pero solamente siendo manso podremos heredar la tierra. ¿Cómo lo haremos entonces? Lo haremos reconociendo nuestra incapacidad y siendo pobres en espíritu y llorando por nuestra incapacidad y poniendo toda nuestra confianza en el único que fue verdaderamente manso. El único que, aunque pensaron mal de él, nunca abrió su boca y nunca hizo mal de regreso. Aunque él fue despreciado entre los hombres, él les amó, él les ama y él les amará siempre. Él fue perfectamente humilde, paciente y perdonador. Fue escupido, fue rechazado, ignorado, burlado. Jamás dijo una palabra en su contra. Lo que dijo fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él fue perfectamente manso. Él fue nuestro Jesucristo, el único que puede salvarnos y librarnos de la condenación. Podemos hacerlo. Él es el que nos hace nueva criatura. Él es el que nos da la vida eterna. Él es el que nos da la vida de mansedumbre. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dios te bendiga.